La técnica CRISPR-Cas9. Es una tecnología que permite, resumidamente, editar el material genético de las células a modo de tijeras. Puede cortar secuencias de DNA humano y también de todas las especies, supuestamente, y sustituirlas por otras que puedan corregir errores genéticos o dar propiedades mejoradas respecto a las secuencias iniciales. Su nombre proviene del inglés, de manera que en español se traduciría como repeticiones palindrómicas cortas agrupadas y que regularmente están interespaciadas. Cabe destacar que su nombre normalmente tiene a CRISPR asociado al nombre de otra proteína que comúnmente suele ser Cas9, aunque puede ser otro tipo de Cas. En cuanto al origen, esta tecnología tiene su origen en 1987, cuando se publicó un estudio relacionado con unas bacterias, como las que son el Streptococcus pyogenes, las cuales eran capaces de combatir infecciones víricas inactivando el material genético del virus. Estas bacterias tienen un sistema de defensa ciertamente parecido al del sistema inmune humano, ya que también tiene memoria, como se detalla más adelante. En cuanto al funcionamiento, para entender el mecanismo del sistema hace falta comprender la estructura del DNA de estas bacterias. Estas bacterias y muchos otros organismos como los Archaea tienen zonas en su DNA que presentan repeticiones palindrómicas, es decir, que se leen igual del derecho que del revés, y que se creía que no tenían función aparente. Estas secuencias están separadas entre sí por unas secuencias espaciadoras, que tienen similitud con las del virus y plásmidos. Delante de los dos elementos previamente mencionados, se encuentra una secuencia llamada secuencia líder. Estas son las denominadas secuencias CRISPR y muy cerca de estos genes hay otras que codifican para las proteínas Cas, que son las nucleasas. Cuando un virus infecta un organismo con este método defensivo, el virus interaccionará con su material genético y otros componentes celulares. Sin embargo, los genes de la secuencia CRISPR sintetizan un ARN que interacciona con las proteínas Cas. Este complejo interacciona con el material genético del virus y lo inactivará. Sin embargo, este sistema va más allá y es capaz de coger un trozo del material genético del virus e integrarlo a la secuencia CRISPR, de manera que si la bacteria o el organismo reciben la misma infección de nuevo, esta podrá ser combatida más rápidamente. Esto es similar a un sistema inmune de memoria. Buenos días, yo hablaré sobre la edición de ADN con esta tecnología. En el año 2012, las doctoras Jennifer Doudna y Emmanuelle Charpentier vieron que esta maquinaria natural podía cortarse secuencias de cualquier ADN y no hacía falta que fuera solo vírico. Para esto, habían dos pasos a seguir. El primero es originar las secuencias de CRISPR, que se unirá a las secuencias complementarias que queremos cortar. El CRISPR se considera un ARN guía, ya que se une a la proteína Cas9, la cual es la que efectúa el corte. En segundo lugar, tenemos la reparación del ADN, con dos métodos naturales: el INDER, que consiste en dejar un hueco vacío en el ADN cortado o bien insertar un trozo de la más de la cadena, de manera que ese gen queda inutilizado. Y el segundo método sería la reparación. La célula es capaz de insertar una secuencia de ADN determinada a la secuencia seleccionada. Sin embargo, hay que proporcionarle a la célula tal secuencia. El corte estará pensado para que la secuencia de ADN que se quiere insertar pueda unirse. Al unirse, naturalmente la célula pondrá las bases para acabar de forma doble hélice.
Estas modificaciones se pueden llevar a cabo en el laboratorio. Lo más impresionante es que pueden llevar a cabo con células vivas actuando directamente dentro de su núcleo. Uso in vitro. Este método es mayormente conocido por su capacidad de modificar secuencias de ADN. También es capaz de determinar las funciones de alguna secuencia de genes determinados. Esto se lleva a cabo gracias al proceso de reparación INDER mayoritariamente. Hay que tener la secuencia CRISPR complementaria a la que se quiere estudiar, de manera que Cas9 cortará por esa zona, haciendo un hueco. Entonces, si no se ha inyectado ningún trozo de ADN extra, la célula intentará reparar el daño mediante la edición de un trozo de cadena extra o simplemente dejando el hueco sin reparar. Esto debería demostrar un cambio a nivel fenotípico que se puede identificar. De esta manera, muchos investigadores han determinado la función de algunos genes. Esto es debido a que el gen ya no funciona, por lo tanto no habrá ninguna función expresada y se puede asociar a las funciones que faltan con la actuación del gen. En cuanto a sus funciones, están la edición, el knockout reversible, la activación y el uso por fagos. Edición. Los CRISPR pueden agregar y eliminar pares de bases en locus de ADN altamente específicos. Se han usado los CRISPR para cortar más de 5 genes a la vez. En cuanto a las funciones del knockout reversible, los CRISPR, análogos a los ARNI, tienen la capacidad de desactivar los genes en un modo reversible al ser específicos, pero sin hacer cortes. En bacterias, la presencia es lo único que se necesita para detener la transcripción, pero en aplicaciones de mamíferos, una sección de proteína es añadida. Guía al ARN que es específico para el ADN regulatorio, que son promotores que preceden al gen de interés. En cuanto a las funciones de la activación, los Cas9 se usaron para llevar factores de transcripción sintéticos, o sea, fragmentos proteicos que encienden genes, que activaban genes humanos específicos. En sí, esta técnica logró un fuerte efecto al dirigir múltiples constructos de CRISPR a lugares ligeramente diferentes en el promotor del gen. Los genes incluyen algunos atados a enfermedades humanas como diferenciación muscular, el cáncer, inflamación y de producción de hemoglobina fetal. En cuanto a las funciones del uso por fagos, otro mecanismo para la defensa de las bacterias contra invasión de fagos es teniendo islas genómicas, un subtipo de islas llamada fago-inducible cromosomal island, como sus siglas son PC, es cortada del cromosoma bacteriano cuando se presenta la infección por fago y puede inhibir su replicación. Los mecanismos que inducen el sistema PC y como PC inhibe la replicación del fago no se tienen entendidos hasta ahora. Un estudio demostró que el fago lítico ICP1, el cual específicamente ataca al serotipo 01 de Vibrio cholerae, ha adquirido un sistema CRISPR-Cas que apunta a un elemento del tipo PC en Vibrio cholera. El sistema tiene 2 locus CRISPR y 9 genes Cas. Parece ser que es homólogo al sistema 1F System encontrado en Yersinia pestis. Además, igual que el sistema bacteriano CRISPR-Cas, el sistema ICP1 CRISPR-Cas puede adquirir nuevas secuencias, lo cual permite al fago coevolucionar con su hospedador. En cuanto a las aplicaciones del CRISPR, tenemos para el tratamiento de cáncer. Entre las aplicaciones del sistema en el cáncer destaca la posibilidad de alterar 5 genes en un mismo ensayo y de trabajar en modelos animales in vivo.
no solamente in vitro, sostiene Sandra Rodríguez Perales del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. La prueba que demostró el principio de la redirección específica del sistema CRISPR-Cas llegó en 2012 y en sí fue un primer paso para la materialización de propuestas para la biotecnología derivada de CRISPR. Otros usos para el CRISPR-Cas9 pueden ser la inmunización artificial contra fagos por introducción de locus CRISPR en bacterias industrialmente importantes, incluyendo esas utilizadas en la producción de comida y fermentaciones a gran escala. La ingeniería genética a nivel celular u organísmico, al reprogramar un sistema CRISPR-Cas para lograr ingeniería del genoma guiada por ARN. Los estudios lo han demostrado tanto in vitro como in vivo. Entre las aplicaciones también está la discriminación de cepas bacterianas por comparación de secuencias espaciadoras. Errores de esta tecnología. Los primeros estudios sobre esta tecnología alardeaban de su gran efectividad y de sus pocos efectos colaterales. Sin embargo, nuevos estudios apuntan a que estos efectos colaterales podrían ser mayores de lo que se pensaba de primeras. No obstante, no es motivo de alarma, ya que se puede usar con seguridad, aunque simplemente hay falta de estudio acerca de sus efectos clínicos. Suele pasar que el corte de secuencias de DNA suele ser reparado, pero este proceso puede provocar un efecto a miles de bases de DNA, más que suficientes para afectar a diferentes genes. Así que muchos de los resultados obtenidos con esta técnica deben de cogerse con pinzas. Además, muchas modificaciones producidas por esta técnica también. Todo apunta a que el problema es de la célula, que repara el DNA de manera muy paulatina y poco precisa, ya que después de un corte, la célula desconoce qué trozos son los que van adyacentes. No obstante, las mutaciones extras siempre van a depender de la capacidad de división de la célula. La precisión del sistema también es proporcional a este punto. Simplemente hay que analizar más la situación genómica de la célula y su ciclo de crecimiento antes de decir que ha habido una modificación exitosa. Es seguro hacer uso de la tecnología CRISPR y de hecho muchos científicos lo recomiendan, pero hace falta un análisis celular exhaustivo y profundo. Bien, en cuanto a la mejora del control, en 2016, a finales de diciembre de tal año, se publicó en la revista Cell que se puede inactivar el sistema con proteínas de bacteriófagos. Estas proteínas de bacteriófagos se denominan anti-CRISPR y son capaces de detener el sistema, de manera que se puede evitar una acción más allá de la modificación del gen que se quiera cambiar, evitando así efectos de mutaciones no deseadas. Ética, hablemos de Jin Jiankui. En noviembre de 2018 se crearon los primeros bebés modificados genéticamente para resistir el VIH. Yen falsificó y quebrantó varias leyes chinas con el fin de obtener fama personal. Lo que hizo fue traer a 8 parejas para participar en un experimento de modificación y al final hubo 2 embarazos. En este experimento se usó la modificación de las células de los embriones de los bebés, lo que desató grandes críticas hacia el debido a ir en contra de normas morales y éticas de China como del mundo. Además, la comunidad científica lo critica sobremanera, ya que en realidad podría ser un farsante, ya que esta no demostró que de verdad haya realizado tal modificación genética. Biológicamente, Yen modificó únicamente en una de las niñas solo una de las copias del gen CCR5, que al inactivarlo hace que no haya otra vulnerabilidad al VIH. Por lo tanto, en esa niña hay vulnerabilidad al VIH, pero eso no es todo.
La inactivación de tal gen también aumenta la susceptibilidad a otras enfermedades como la gripes y el virus del Nilo occidental, haciéndola más graves. Con esto se concluye que la edición médica que el doctor Jian Kui ha sido totalmente denominada como una chapuza por lo inefectiva e inútil que es, ya que existe otra manera de evitar y proteger activamente el SIDA. En conclusión, el experimento de Ji Jiankui ha causado furor en la comunidad científica debido a su ineficiencia y mala ejecución, pero también en la sociedad, ya que ha ido en contra de normas éticas. Eh, Se está haciendo que la ciencia no avance debido a esta prohibición. Debido al estudio de cómo emplear esta técnica, se podrían conseguir grandes objetivos, pero no sería moral ni ético, y sería un atropello a los derechos de la persona. Utilidad en la sociedad. Se intenta emplear esta técnica para curar enfermedades, identificar genes y función para desarrollar el campo de la genética molecular. Además tiene un uso industrial con la modificación de microorganismos y un uso en la agricultura con el desarrollo de plantas y alimentos transgénicos que afectan directamente a nuestra alimentación. En agosto del 2018 se llevó a cabo el uso de linfocitos T modificados genéticamente para poder atacar de manera más eficaz las células tumorales del cáncer del pulmón. Con la técnica de CRISPR-Cas9 se modificaron los núcleos de linfocitos para poder producir una respuesta inmunitaria mayor. Sin embargo, se temía porque no se hiciera una respuesta inmunitaria excesiva que pudiera acabar con los pulmones, los órganos, etc. Debido a esto, se deben estudiar todas las células cautelosamente para determinar que el CRISPR-Cas9 no haya producido mutaciones ni errores de inyección del gen. Y entonces se inyectarían esas células en los pacientes de cáncer de pulmón. Esto se combinó con técnicas de modificación de anticuerpos antes, pero estos no resultaron ser tan efectivos. Vale. Esto está aún, perdón, con la técnica de... no, esto está aún en una fase muy experimental, pero con los años se tiene optimismo en que será capaz de destruir tumores. Lo beneficioso de conseguir este objetivo es que la técnica no será invasiva y sería el cuerpo mismo el que elimine las células tumorales. De esta manera, los pacientes enfermos de cáncer no deberían ser sometidos a terapias como la quimio, y las cuales previenen, pero aumentan a su vez la probabilidad de aparición de mutaciones genéticas que podrían desarrollar tumores. Efectos económicos y legales, la guerra de patentes. La tecnología CRISPR es muy efectiva y aportará beneficios a nivel sanitario y social. Sin embargo, es obvio pensar que acarreará beneficios a nivel económico también. Se prevé una gran subida en el mercado de valor de esta técnica, a medida que se demuestra ser más efectiva y potente. La batalla se da entre la Universidad de California y el Broad Institute. Ambos enviaron sus sumisiones para la patente en 2012, aunque primero fue la Universidad de California y en diciembre con FENSAN fue el Broad Institute. Este instituto pagó para tener una patente validada, lo que hizo que fuera Zhang quien obtuvo primero esta patente. Pero Dovna de California se mostró disconforme y reclamó. Se hizo un juicio para determinar quién debía llevarse la patente. El problema es que el jurado dio más importancia a Zhang, ya que él actuó sobre células eucariotas cuando Dovna trabajó solo con células procariotas. Y además expresó dudas acerca de su uso en eucariotas antes de que Zhang lo demostrara posible. Los intereses buscan más las células eucariotas y procariotas, y eso ha provocado que, aunque Zhang enviase su estudio más tarde,
tenga la patente. No obstante, este proceso no ha terminado y la opinión científica atribuye el éxito a la Universidad de California más que al Broad Institute. De todas maneras, la realidad puede considerarse como que la Universidad de California tendrá la patente para el uso de CRISPR en procariotas y el Broad Institute para eucariotas. De todas maneras, poco importa de quién sea la patente, ya que para cuando se haya solucionado esta batalla legal, la tecnología estará tan desarrollada que estará al abasto de todo el mundo y se complementará aún más, lo que quitará mérito en las redes, de los reales descubridores. Puedes continuar, Ale. Gracias. Conclusión. En cuanto a la conclusión, la técnica CRISPR-Cas9 supone un gran avance en el campo de la genética en todos los sentidos. Supone una gran capacidad de modificar el genoma a nuestro antojo y esto podría tener efectos beneficiosos para el descubrimiento de genes y su función y la cura de enfermedades genéticas incurables aparentemente. Sin embargo, es una tecnología poco precisa que provoca muchos errores a nivel mutacional. Eso inquieta a muchos científicos respecto a su uso. Para calmar la situación, muchos científicos han descubierto nuevas proteínas con las cuales el sistema podría ser mejorado, pero que requiere también de amplio estudio para asegurarse de que las secuencias insertadas sean correctas y no se produzcan errores en individuos. A nivel social, hay límites éticos respecto a su uso en humanos que científicos como He Jiankui han quebrantado con la edición del genoma de 2 gemelas chinas con el fin de evitar infección por el virus del VIH. Además, la comunidad científica no asegura que su experimento sea todo lo riguroso que él asegura. Económicamente, la técnica supone un movimiento de cantidades inverosímiles de dinero y es importante tener una patente. Esta patente se disputa en la Universidad de California y el Broad Institute. El problema surge cuando se modificaron células procariotas y eucariotas respectivamente. En sí hay opiniones distintas según los jueces y la opinión pública. Sin embargo, seguramente en unos años se perfeccionó más la técnica y esto quita importancia al creador original y o quien tenga la patente. Por tanto, esta batalla legal podría considerarse de banal y sin sentido. Gracias.